fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 2. Penitentes, ayer, hoy y mañana. La tercera orden, llamada en sus orígenes Orden de los Hermanos de la Penitencia, nació del empeño de Francisco de Asís por abrir nuevos caminos para los hombres y mujeres que querían hacer penitencia, movidos por su predicación y ejemplo de vida. Se afanó en dar indicaciones a quienes, tocados por su mensaje, querían hacer penitencia. Si se les preguntaba a los primeros compañeros de San Francisco de qué orden eran, ellos decían sencillamente que eran varones penitentes oriundos de la ciudad de Asís. Cuando Francisco, ya en el ocaso de su vida, quiere dar una síntesis de su experiencia religiosa, dice de manera concisa: el Señor me concedió a mí, el hermano Francisco, que comenzase así a hacer penitencia. Extraído del Testamento. En nuestra regla Memoriale Propositi, como bien ya sabéis, nuestra primera regla de la tercera orden, en la que el año pasado hemos celebrado su 8º centenario, San Francisco nos llama hermanos y hermanas de la penitencia. En muchas ocasiones, San Francisco de Asís tiene una imagen estereotipada, poética o acaramelada, patrono de la ecología, amiguito de los pajarillos. Pero por otro lado, a veces también sus palabras son malinterpretadas por los movimientos tradicionalistas, especialmente aquellos que van casi de la mano de los cismáticos lefebrianos, utilizadas para su propio interés sin tener una visión medianamente general de su obra y vida. Por lo tanto, tenemos el peligro de vivir nuestra vocación en uno de estos extremos. Ser seguidores o bien de una caricatura de santo Happy Flower, o bien atragantados con un imposible de querer llevar una vida frustrada y encajada en el medievo, muy lejos de comprender la espiritualidad franciscana en nuestras realidades de hoy. Al hablar de hermanos y hermanas de la penitencia, podría sugerir la idea de que Francisco con sus seguidores quisieran formar una asociación que tuviese como fin específico el de la penitencia, en el sentido que el uso corriente daba a la palabra, como si en su vida ocupasen el primer lugar los ayunos, disciplina, flagelos, cilicios y otros castigos corporales. Todo esto no se adapta a la espiritualidad de San Francisco, que conocemos bien por sus escritos y por los testimonios de sus primeros biógrafos. Gran cantidad de estudios minuciosos que lo avalan. Por ello es conveniente comprender en qué sentido quiso darle él en sus escritos la palabra penitencia, pues para los estudios realizados tienen un valor único que vamos a profundizar a continuación. Y por supuesto, a profundizar a cómo vivirlo en la actualidad, en nuestras realidades como franciscanos seglares del siglo XXI. Así que será este nuestro tema en el 2º capítulo de Arraigados y Edificados. Ciertamente San Francisco usa dicha palabra para designar el sacramento de la penitencia, la confesión, así por ejemplo, en el capítulo 20 de la regla novulada y al final de la carta a todos los fieles, donde habla del moribundo impenitente. Pues bien, en estos fragmentos diseñan las partes esenciales del sacramento de la confesión, es decir,
rechazo y odio del pecado, obtenida por la contrición, que se manifiesta externamente en la conversión con la confesión del pecado y el deseo de no volverlo a cometer. Y es sancionada con el acta de satisfacción, es decir, pagar con buenas obras los pecados cometidos. Algunas veces, con el término penitencia, se designa la obra de satisfacción que el confesor impone al penitente. Este es el sentido que Francisco le da a asegurar a los hermanos que será, sin duda alguna, absuelto de sus pecados si procuran cumplir humilde y devotamente la penitencia que les haya sido impuesta, ¿no? Del artículo 7 de la segunda regla. Además, y aquí ya se va a centrar nuestro desarrollo, Francisco utiliza con frecuencia el término penitencia en un sentido que, sin excluir del todo los dos significados comentados hasta ahora, pero es mucho más amplio y encierra muchas más implicaciones. Tomemos como ejemplo más significativo un fragmento de la regla no obulada. Y te damos gracias, porque ese mismo Hijo tuyo vendrá en la gloria de su majestad a enviar al fuego eterno a los malditos, que no hicieron penitencia y no te conocieron, y a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en penitencia: venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que os está preparado desde el origen del mundo. Este texto de la regla no obulada es evidente la referencia que hacen estas palabras a la grandiosa parábola del Señor narrada en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, que, por hacer un breve recorrido de este capítulo, en él Jesús nos dice: y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá a los que tengan a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. En el fragmento comentado de Francisco, hablando del juicio final, condensa la enumeración de las llamadas obras de misericordia corporales con la brevísima y sentenciosa expresión: hacer penitencia. Por eso, hacer penitencia hay que entenderlo, que lo que quiso decir es conocer a Cristo y servirlo en lo más pequeño de los hermanos. Ahora sabemos por qué en la carta a los fieles, donde San Francisco les exhorta con las palabras del Evangelio: hagamos también frutos dignos de penitencia, se asume como fruto eminente en la frase que sigue: el amor al prójimo y, cómo no, el amor pues al antipático y al enemigo. Algo semejante sucede también en el Testamento, donde Francisco recuerda que comenzó así a hacer penitencia, porque el Señor lo condujo entre los leprosos y los más míseros de entre los prójimos, los más marginados de su época. Aquí se vuelve a ver muy claro que para él hacer penitencia significa aquel gran cambio que lleva al hombre desde una vida movida por el instinto, centrada en el propio yo, a una vida enteramente abandonada a la voluntad de Dios. Precisamente en el Testamento, San Francisco documenta en casi todas sus líneas esta sumisión al señorío de Dios.
el Señor me dio, el mismo Señor me condujo, el Señor me dio hermanos, el Altísimo mismo me reveló, el Señor me ha dado, confirmando así que Francisco, hasta el final de su vida, se mantuvo bajo el signo de la gracia inicial en el hacer penitencia, en hacer su voluntad. La penitencia que San Francisco pretende que vivamos y la que él mismo vive heroicamente es aquel desapego total de sí mismo, que el Señor nos pide en el Evangelio diciendo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Por supuesto, este abandono llevará sacrificios. Decía Benedicto XVI, no hay amor sin sufrimiento, sin el sufrimiento de la renuncia a sí mismo. Por tanto, quien quiere hacer penitencia, como nosotros que hemos querido tomar este camino, es invitado siempre, cada día, por el mismo Señor a renunciar a sí mismo, al propio querer, a la búsqueda de nuestra satisfacción, para recorrer su camino, el camino de aquel que como hermano nuestro deseaba solo cumplir la voluntad del Padre. Por ello, hacer penitencia quiere decir abandonar todos los caminos mundanos y dejarse insertar plenamente en el plan de la salvación que Dios realiza en la creación, redención y perfeccionamiento del hombre mediante Cristo. El penitente, con actitud de agradecimiento, se pone a disposición de Dios. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué? Para libre de toda voluntad humana que le hace daño y le hace separarse del amor de Dios. Y pueda, como bien dice la Carta de los Fieles, tener en sí mismo al Hijo de Dios. Tener en sí mismo al Hijo de Dios. Y con él obrar plenamente a favor de la humanidad que nos rodea. Dicho de otra manera, es hacer realidad en cada uno de nosotros aquello de San Pablo que decía: para mí vivir es Cristo, no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por esto, San Francisco amonesta a sus seguidores: por consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo enteros el que se os ofrece todo entero. De la Carta a la Orden. Pues bien, este es el misterio de la penitencia evangélica. El hombre se expropia en las manos de Dios para pertenecer a Él, para ser totalmente asumido por Él. Y el Señor, que nos creó y nos redimió, y por sola su misericordia nos salvará, ¿no? Extraído de la primera regla. Hermanos, esta es la clave. Cristo viene a salvarnos y nosotros, hermanos y hermanas de penitencia, estamos llamados a elegir su camino, el camino del olvido de uno mismo, el camino de la donación. Hay muchas cosas que nos atan en este mundo y no nos permiten empezar a caminar para la santidad. Llega la Cuaresma y como todos deseamos convertirnos, cambiar para ser santos, para ser penitentes, auténticos. Pues bien, podemos empezar deteniéndonos con 3 pistas. Buscando la persona viviente y operante de Cristo en los hermanos, en la Sagrada Escritura, en la Iglesia, en las acciones litúrgicas. Buscar un rato maravilloso para recibir el sacramento de la penitencia, pues es signo privilegiado de la misericordia del Padre y fuente de gracia. Y mirar en especial al crucifijo, mirar al crucificado. Como bien ya hemos escuchado alguna vez, sigamos a Cristo pobre y crucificado. Si os fijáis bien, todos estos detalles ya nos los están chivando artículos de nuestra regla. Qué importante es mirar a Cristo crucificado,
Así podemos aprender el amor humilde que salva y da la vida. Aprender a renunciar al egoísmo del que nos invita San Francisco, a aceptar los defectos del hermano, a rechazar la búsqueda de poder en los servicios. Con su humillación, Jesús nos invita a que volvamos a Él la mirada. Nos quiere llamar la atención. Pidamos la gracia de entender este misterio de su anonadamiento por nosotros, y así, caminando hacia la Pascua, sin darnos cuenta que realmente somos penitentes en nuestra vida, y se haga realidad el deseo que tenía San Francisco, que ninguna otra cosa tenemos que hacer sino seguir la voluntad del Señor y agradarle a Él. Paz y bien.